Ok, buenas tardes con todos. Ante todo, agradecerles su participación en esta tarde. Les damos formalmente la bienvenida a este conversatorio que hemos desarrollado especialmente para ustedes entre la empresa Miranda y Amado y Offices, marca del grupo Softland. Mi nombre es Alicia Maza, soy gerente comercial del área de clientes y en esta oportunidad voy a compartir mi pantalla, por favor. Un segundito. ¿Me confirmas, Richard, si es que se ve? Sí, ok, perfecto. Bueno, este conversatorio tiene como eje principal tocar algunos temas importantes dentro de lo que es el tema principal, que es salarios y compensaciones, coyuntura laboral y últimos pronunciamientos. Em, Perfecto. Los expositores que nos acompañan en esta tarde es, bueno, Richard Kulke Cueva, que es nuestro gerente de soluciones HCM, cuenta con 13 años de experiencia brindando soluciones en el rubro de HR en sus a diferentes tipos de empresas y en sus diferentes etapas de implementación. También nos acompaña Carlos Cadillo, especialista en Derecho Laboral y en Prevención y Gestión de Conflictos, socio de Miranda y Amado, que es una importante firma legal que brinda asesoría integral a las empresas. Vamos a desarrollar tres temas importantes también. El primero es impacto que generaría un aumento de la remuneración mínima en los sistemas de compensación de las empresas, posteriormente obligaciones en materias de igualdad salarial y pronunciamientos laborales, administrativos y judiciales. El tiempo del conversatorio es aproximadamente de unos 50 minutos. Vamos a hacer el conversatorio en estas tres etapas. Va a haber una rueda de preguntas terminando cada etapa y al final quizás alguna rueda de preguntas también finales que, bueno, ustedes han podido quedar ahí en el tintero. Entonces, les doy el paso para que podamos iniciar. Yo me mantengo en silencio hasta el final y esta presentación también está siendo grabada, que luego les vamos a enviar a sus correos con el link para que, bueno, puedan compartirlo quizás con otras personas de su equipo. Les Gracias, doy Alicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard Kulke, gerente de soluciones de la empresa Offices, una marca Grupo Softland. Agradecerles la participación del día de hoy y también agradecerle la participación de Carlos Cadillo, quien nos va a apoyar con todo este conversatorio, principalmente en el tema legal, que es lo que muchas veces necesitamos para las empresas. En este primer tema que vamos a trabajar es el impacto que genera el aumento de la remuneración mínima vital. En este momento, como para muchos es voceado, ¿no? ¿Cuándo se va a dar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y para ello vamos a preguntarle a Carlos y que nos ayude con su expertise y principalmente el contacto que tiene directo con estos aumentos que se están dando al día de hoy. Quisiéramos, la primera conversación que podríamos tener, Carlos, aquí es, ¿ya se conoce cuál es la tasa del aumento de la remuneración mínima vital? Gracias, Richard, por la pregunta. Buenas tardes a todos. Gracias a Office por permitirnos estar en este espacio y a todos los que están presentes. Sobre la tasa o el monto que se aumentaría, que incrementaría la remuneración mínima vital, todavía no existe un número tentativo como propuesta, porque se viene trabajando en el Consejo Nacional del Trabajo que se ha reactivado. Se está intentando llegar a acuerdo de cómo se incrementaría la remuneración mínima vital. Dentro del Consejo Nacional del Trabajo, que es un órgano que forma parte del Ministerio de Trabajo, que participan empleadores, representantes de trabajadores y el Estado, se buscan tener criterios técnicos para que se aumente cada cierto tiempo la remuneración mínima vital, ¿no? Pero todavía no se ha llegado a un acuerdo de cuáles serían los criterios y cómo se establecería, ¿no?, el monto final. Sin embargo, a nivel del pedido que realizan los gremios sindicales, sí han mencionado que les interesaría que el monto del mínimo vital suba de 1.025 a 1.500 soles, ¿no? Esa es la intención que tienen. También hubo hace algunos meses en el Congreso y también por gremios un intento de que sea mayor, ¿no? Pero digamos que lo último que se ha venido escuchando es que llegue a ser de 1.500 soles, ¿no?
de 1.025 a 1.500, ¿no? Particularmente pienso que es un incremento muy elevado, ¿no? Considerando que representaría un 33% más, ¿no? Y los incrementos del mínimo no han llegado a ser tan elevados, ¿no? Entonces, es difícil que llegue a ser de 1.500, me parece, ¿no? Y además, si es que el tema se lleva por el Consejo Nacional de Trabajo, que tienen que también llegar a un acuerdo con los empleadores sobre la propuesta de mínimo que quieren, los empleadores van a ver que es un incremento muy elevado, ¿no? Así que yo creo que es un pedido que está como intención, ¿no? Sin duda, los gremios sindicales tienen su propio sustento, pero me parece que no va a ser tan viable aceptarlo, ¿no? Eh, Siguiendo la tendencia, si uno va a la historia de cómo se han ido incrementando el mínimo, ¿no? Acá lo tengo anotado, ¿no? El 2012 fue de 750, el 2016 incrementó a 850, eso representó un incremento de 13% del mínimo. El 2018 se incrementa a 930, que es un 10% más aproximadamente, y el 2022 se incrementa a 1025, que es el mínimo vigente, que es un 10%. Entonces, tomando en cuenta esa tendencia que ha ido entre 13, 10% de incremento, yo diría que podría ser bastante realista pensar que puede ser un 10%, ¿no? Y un 10% significaría que sea el nuevo mínimo de 1.128 soles, ¿no? Más o menos, 1.128 soles. Creo que siguiendo esa tendencia, siguiendo el antecedente, ¿no? Es posible que utilizando los criterios técnicos se llegue a ese incremento, ¿no? Digamos, para tomarlo en cuenta en las proyecciones que hay que hacer, en cómo impactaría a las empresas, ¿no? Cómo tendríamos que actualizar los salarios, me parece que una proyección que hay que hacer, si es que saliera el mínimo, es de 1.128 más o menos, ¿no? Nuevamente, ¿no? La idea es que en esta ocasión el mínimo sea producto del consenso entre empleadores y trabajadores, pero es posible que no exista ese consenso, ¿no? Porque entre ese 1.028 y 1.500 hay una distancia importante, ¿no? 10% versus 33%, ¿no? Pero ojalá que lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo presentará la propuesta de incremento salarial, lo que, siguiendo la tendencia, seguramente va a ir más en la línea de un 10%. Ahora, no se sabe si finalmente va a ser este año, porque, claro, hay un cambio de ministro, si bien es un ministro del mismo, que ha cambiado de cartera, ¿no? Que sigue que ha venido ya en el gobierno, en el último grupo de ministros que fueron elegidos por la presidenta. No se sabe qué tendencia tendrá en particular, porque igual ¿no? Ha formado parte del equipo, ¿no? Pero ha tenido una cartera que antes era de justicia, ahora pasaba a ministro de Trabajo. Vamos a ver qué menciona, ¿no? Y tampoco sabemos si necesariamente va a ser este año o podría pensarse en que sea el otro año. Había una fuerza importante para que sea este año, pero vamos a ir viendo, ¿no? Eh, Eso como tasa o monto. Ahora, yo también para seguir con la conversación con Richard, ¿no? Quisiera, a propósito de esta historia y los incrementos del salario, que Richard también nos pueda contar en su experiencia, ¿no? En la práctica que han visto ustedes como offices, en qué sectores ustedes consideran que afectaría mucho más el incremento del mínimo, siguiendo estas pautas o estas proyecciones que he mencionado, a qué sectores, a qué tipo de empleadores afectaría más. ¿Qué nos puedes comentar, Richard? Claro que sí, Carlos. A ver, eh, debido a esta historia que nos comentas, nosotros en unas anteriores oportunidades en los aumentos de la remuneración mínima vital, se esperaba estos aumentos de un 10%, como tú lo comentas, y esto ya hacía que las empresas vayan proyectando. Uno de los principales sectores, digámosle así, fue todo el sector privado, no es que afectó a unos más o a unos menos. En donde se sintió principalmente este golpe de aumento fue en las empresas, en las medianas y pequeñas empresas, las que se encuentran afiliadas al REMIPE, y principalmente a ellos, lo que íbamos en un tema de formalización, paró ese tema de formalización y empezaron a ver hacia atrás de nuevo como el cangrejo, digámosle así, que ya no intentaban formalizarse porque ya de un sueldo que tenían proyectado en ese año subir a lo que habían hecho anteriormente y ahora en ese escenario va a afectarlos un poco más. Y a ello todavía hay que sumarle la situación que vive el país
no tan estable y todos los procesos que nos están generando, entonces diríamos que todo el sector privado, tanto empresas que puedan estar con el sueldo mínimo o puedan estar de repente ganando más allá del sueldo mínimo, hay consideraciones que hay que afectar. Por ejemplo, la asignación familiar de por sí, eso le va a afectar a todos los trabajadores. Y una empresa no es de que tenga pocos trabajadores con asignación familiar, sino casi de hasta, según la SUNAFIL comentaba, de que la asignación familiar se llega a tener hasta en un 60-70% de colaboradores, del porcentaje de colaboradores en empresa con asignación familiar. A eso, más la proyección o lo que tú nos comentabas de que se espera que sea un promedio de 1.500 el aumento, estamos hablando que ya no va a ser 102.50, sino va a ser ahora 150 la asignación familiar. Esto conlleva a mi proyección de todos mis beneficios, a mi proyección de la salud, el 9% aumentaría, y en caso yo tenga trabajadores con la remuneración mínima vital, tendría que elevar un poco más también por ahí mi porcentaje. Por ahora, digámosle que los más afectados van a ser los que se encuentren en el REMIP, pero que sí o sí va a afectar al sector privado, lo va a afectar de todas maneras. Y ahí otro de los puntos, Carlos, en los últimos años, ¿cómo han sido los antecedentes de estos aumentos que tú nos comentabas, que eran un promedio del 10%? ¿Qué es lo que tomaron en criterio para poder evaluar este aumento y que en este escenario que tú nos planteas, que puede ser a 1.500 que piden los sindicatos, tú crees que es viable con los antecedentes que traemos y las evaluaciones que hacen previas a este escenario? Sí, Richard, gracias por la explicación, primero, ahora por la pregunta. En los antecedentes no se han utilizado criterios técnicos, que es algo que siempre ha sido una tarea pendiente, por eso creo que ahora hay mucho interés en que sí se establezcan, ¿no? Yo diría, ¿no? Entre lo desconocido, que es no saber cómo se va a incrementar, y tener criterios, creo que lo segundo es mejor, ¿no? No ha existido ese antecedente y creo que es importante que se apueste por tener criterios, ¿no? Y entre esos criterios establecer esa periodicidad, porque, como han visto, ¿no? Yo les contaba, ¿no? 2012 fue, luego 2016, luego 2018, luego 2022, claro, y tampoco se sabía en qué año, ¿no? Cada año siempre ha estado en agenda si se aumenta o no se aumenta, ¿no? Eh, y lo que hacía el gobierno es realizar un incremento más asociado a una decisión política que una decisión de pertinencia respecto al mercado laboral o pertinencia respecto al mercado o al contexto económico, sino lo que primaba era más una decisión política, ¿no? ¿Correcto? Y claro, el monto se iba desconociendo, ¿no? Entonces creo que ese es el antecedente y por eso es que cuando ha salido un mínimo, siempre ha generado mucha discusión, ¿no? Más sobre todo por el lado de empleadores, ¿no? Por los empleadores es cómo se aprueba así de pronto, cómo no se aprueba en el Consejo Nacional de Trabajo, cómo no hay criterios técnicos, por qué responde a decisiones políticas, ¿no? Entonces siempre ha habido una reacción bastante negativa, ¿no? Sobre el incremento que se viene dando. Y claro, porque lo que siempre se mira es ese incremento, finalmente lo que hace es ponerle una barrera justo a aquel empleador que podría formalizarse, ¿no? Porque el promedio de trabajadores, según estadísticas, está por encima de ese mínimo, ¿no? Entonces, claro, la gran empresa, la mediana empresa, pueden tener algunos trabajadores en mínimo, tal vez, o tal vez no, están sobre mínimo, ¿no? Pero a quien se le puede poner una barrera de rigidez es aquel empleador que esté recién formalizándose, o sea, como decía Richard, ¿no? La micro, la pequeña empresa, ¿no? O que está a punto de decir, pero dice, bueno, pero ahora si tengo que tener ese mínimo, ya no alcanzo, entonces mejor me quedo en el sector informal. Mientras que del lado de trabajadores igual, digamos, había una cierta comodidad porque se subía el incremento a ese grupo de trabajadores que sí estaban más en el piso, pero claro, siempre con la insatisfacción de por qué no fue más el incremento. Creo que ese ha sido el antecedente que tenemos. Ahora, si uno ve el incremento respecto al mercado, claro, no ha movido mucho no ha subido la formalidad, tampoco la ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, claro, no ha sido un factor determinante, ¿no? Pero sí genera un impacto en el mercado respecto a
obviamente al que le está en el mínimo, que crezca su salario, ¿no? Pero a quien no, que también tenga la expectativa de, ¿y a mí qué me toca? ¿No? ¿No? Claro, no sabe que al que está sobre el mínimo o sobre el nuevo mínimo no le va a corresponder, pero igual si hay una expectativa de, bueno, todo sube, sube también los salarios, ¿y a mí qué me toca? ¿No? Entonces hay un poco de ruido dentro de la empresa, de que ese trabajador que está sobre el mínimo diga, yo también quisiera un aumento, ¿no? Claro, y hay empleadores que si tienen políticas de incremento periódicas o bajo determinados criterios o situaciones, ¿no? Y pueden responder al trabajador, pero hay otros que no lo tienen, ¿no? Entonces genera esa expectativa, puede generar un poco de un impacto laboral, ¿no? De que busquen incremento, pidan sueldos o que utilizan la negociación colectiva, los representantes sindicales, ¿no? Los sindicatos para que se pueda actualizar los sueldos, ¿no? O también genera algún impacto en el sentido de que el trabajador dice, bueno, si a mí no me dicen nada, no sale el mínimo, a mí no me responde nada, será momento de que busque otro empleo, ¿no? Entonces genera también índice de rotación. Y la rotación, claro, es natural, pero también hay como parte negativa pérdida de conocimiento, de personal que se forma, ¿no? Etcétera. Entonces el impacto que generan. Y como impacto indirecto, también tomar en cuenta que, claro, al momento que se incremente el mínimo, puede ser que algún proveedor diga, bueno, esto ya no cuesta igual, cuesta un poco más, ¿no? Si es que eso le impacta, ¿no? O los terceros, ¿no? Empresas de intermediación que tienen personal al mínimo, tienen que actualizarse el salario, ¿no? Y el costo de contratar una empresa de intermediación vale más. Eh, También la empresa de tercerizadora, ¿no? Las tercerizaciones, ¿no? Que pagan también como mínimo, es decir, ¿sabes qué? Ahora, de repente el contrato lo decía, y si no lo decía, busco negociar una retribución mayor porque mi costo operativo es mayor, ¿no? Entonces hay costos directos, pero también indirectos que pueden generar en el mercado, ¿no? Y eso en suma, claro, es un mayor costo de producción que puede generar una menor rentabilidad al empleador o puede ser algo que se traslade finalmente al usuario, ¿no? Entonces genera mayor costo, ¿no? Que hay que ir evaluando cómo encajamos para generar rentabilidad o que baje y no trasladar al consumidor para que no me impacte mucho en el mercado o trasladarlo, ¿no? Y arriesgarse un poco, ¿no? Pero lleva a decisiones que también impactan de manera indirecta con terceros y con el mercado, ¿no? Entonces sin duda, no impacta necesariamente a mediana, gran empresa tanto, pero sí indirectamente puede generar ese impacto, ¿no? En el mercado, ¿no? Y ahora, otro tema también que yo quisiera conversar con Richard es sobre los costos laborales, ¿no? Em, si esto, si el incremento fuera como estábamos hablando, ¿no? De 1.128 como decía, o 1.200 para redondear, ¿no? O 1.500, Richard, ¿tú consideras que cómo afectaría este incremento de la remuneración en los costos laborales que tienen que cumplir los empleadores? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, Carlos, ahí primero comentar que desde ya tendríamos que ir pensando en todo lo que me afecta de manera mensual. Si hablamos de un costo de 1.200 o 1.500, primero vamos a evaluar que no solamente me estaría afectando al aumento del básico, que ese es mes a mes, sino tendríamos que ir más allá. ¿Qué otros costos laborales tenemos? Por ejemplo, estaríamos afectando ya las provisiones mensuales de los beneficios sociales. Estaríamos afectando a la aportación de salud que esta le corresponde al empleador. Quiere decir que si antes era en base a 102.5 lo mínimo que podía pagar mi 9% de salud, ahora estaríamos hablando que sería 1.200 o 1.500. En esos escenarios, haciendo una simulación básica te digo, solamente es remuneración mínima vital de un colaborador en 1.200 más su asignación familiar en 120 para sus beneficios sociales, estaríamos hablando que el aumento de manera mensual sería casi 274 soles, que estaría aumentando un 17% de manera mensual para que el trabajador, digamos, cobre su sueldo con todo lo que la ley me pide, un 17% adicional en base a 1.200. Ahora, otro aspecto sería en 1.500. Si hablamos de un aumento de 1.500, un empleador debería aumentar un promedio
de 743 soles, con un porcentaje que esto equivaldría a un 46.34 promedio. ¿Qué significa esto? Que de manera mensual, tú lo decías, ¿no? ¿Qué hago para ver si es que le pago en base a este nuevo sueldo y qué tengo que hacer o a dónde tengo que mirar para elevar esa planilla? Que de repente la presupuesté a inicios de año pensando en esta remuneración mínima vital y ahora, yéndome a 1.500, estaría un poco más sobrecosteado. Ahora, ese es un escenario básico. ¿Qué pasaría si mi trabajador gana horas extras? El valor de la hora extra por el porcentaje del 25, 35, 100% se eleva. Vamos a hablar que este trabajador labora en horario nocturno. La tasa de bonificación nocturna para un trabajador operario, digamos, obrero, o que cualquier trabajador que esté en base al mínimo vital, ya se le está elevando la tasa. Entonces, si nos vamos más allá, la mínima tasa que podríamos estar pagando es un 17% en 1.200 y una tasa promedio en 1.500 sería 46% promedio. Entonces, ya desde ya vamos viendo que los costos que una sencilla modificación en la remuneración mínima vital estaría afectando notablemente a la planilla. Y esto, nosotros haciendo simulaciones, por ejemplo, Carlos, de repente en 1.128 que nos comentabas, o un poquito más, un poquito menos, afectaba notablemente. Si lo hacemos en 1.200, por ejemplo, el escenario, ya un 17%, 274 mensual más, afectaría. Imagínate que en este mes aumente la remuneración mínima vital y me toca que un trabajador sea liquidado. Ya lo estaría liquidando con estas nuevos aumentos. Entonces todo me estaría afectando y lo bueno fuera que me dejara tiempo hacia adelante. En este caso, que yo pueda decir, sabes que de aquí a 2, 3 meses lo voy aplicando. La ley sale y dice a partir de la fecha empezamos y lo que era retroactivo hacia atrás, por ejemplo, lo que ya provisioné para los beneficios sociales. Entonces ahí viene todo este escenario. Conversando con algunos de los clientes decían, Richard, ¿y qué se puede hacer en estos escenarios? ¿Existe alguna forma que nosotros podamos evaluar o decirle, sabes qué, ley, hasta ahí nomás, yo no puedo aumentar más, estoy pasando una crisis, estoy pasando en este momento una crisis financiera, mis productos no se venden, la empresa está más para abajo que para arriba, tiene más egresos que ingresos, y ahí es donde quiero de repente tu asesoría, Carlos, para que nos comentes cómo podríamos hacer en caso que exista alguna forma que la empresa pueda pedir una prórroga, y si no existe la prórroga, entonces, ¿cómo hacer para no hacer ese aumento? Y si por último no lo hago, desobedezco a la ley, ¿qué podría pasarme? Tú con tu expertise, cuéntanos, Carlos, a ver qué podríamos hacer en esos escenarios. Sí, Richard, gracias. Claro, hay un empleador que la puede pasar mal, no haciendo números, pero en ese caso, como se trata de un nuevo mínimo, ¿no? No hay manera de estar exceptuado, ¿no? No hay una excepción en las normas que se han publicado del mínimo, no hay una excepción por alguna situación económica, no hay una autorización para tener una transición, no hay una prórroga, no hay procedimientos, no hay nada que pueda hacer un empleador para decir, yo quiero pagar menos de ese mínimo, ¿no? Es un mínimo, regla mínima, norma mínima, no se puede variar, ¿no? Entonces, claro, aquí el impacte, algunas cosas que se pueden hacer son las siguientes, ¿no? Eh, eh, Sobre ese nuevo mínimo, por ejemplo, ¿no? Que impacta a toda la escala salarial, ¿no? Que seguramente si yo tengo que subir a uno, voy a decir, ¿qué hago con el otro? Bueno, tengo que actualizar, ¿no? Entonces sí podría ser que siempre sobre el mínimo haga acuerdos de reducción de salario, ¿no? Mientras no sea por debajo del nuevo mínimo, mientras sea futuro y existe un acuerdo, puedo establecer, ¿no? Pero ahí el reto es que tengo que acordar, ¿no? Y obviamente es difícil porque un trabajo va a decir, ¿y yo qué hago, no? Porque yo también necesito ese ingreso porque es lo que me garantiza pagar mis obligaciones, ¿no? Cumplir con mis necesidades personales, familiares, etcétera. Entonces, pero es una posibilidad. De lo contrario, claro, si es una situación muy complicada, es lo que finalmente lleva a reflexionar sobre el impacto que puede tener ese incremento, ¿no? Van a haber empleadores que tal vez digan, sabes que ya no puedo más y voy a tener que cerrar y ir a un proceso de liquidación, ¿no? Cesando a los trabajadores, ¿no? Podría pasar eso, ¿no? En el peor escenario, ¿no?
Ojalá que no ocurra, pero es una posibilidad para algunas empresas que sí le está pasando mal, ¿no? O va a pasar esto, ¿no? Que cierran y lo que va a ocurrir es que ese empleador siga en el sector informal. Mira, ¿sabes qué? Liquidamos, pero bueno, vamos a manejarnos de forma informal, de manera informal. Sigues trabajando, pero te pago ya por resultado, te pago eventualmente, ¿no? Como un freelance, ¿no? Pero bajo la misma forma de trabajo. Y es una situación informal. Es el impacto, ¿no? Entonces, la norma es mínima, hay que cumplirla, ¿no? Muchas salidas no hay, ¿no? Como lo estamos viendo. Y también pasa lo siguiente, ¿no? Que si no cumplimos con la norma, puede ser que una fila fiscalice y nos diga, estás pagando menos del mínimo, nos multe. Y como estamos pagando menos del mínimo, también nos multe por no pagar los beneficios que debieron pagar sobre una tasa mayor, sobre una base mayor. Y además que los trabajadores puedan demandar judicialmente el pago de reintegro hasta el mínimo y de los beneficios correspondientes, ¿no? Esas son las consecuencias que pueden generar, ¿no? Y en esa línea también de un escenario, ¿no? De lo que puede venir. Richard, tú, por ejemplo, ¿cuál en su experiencia, ¿no? En Offices o en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los momentos más complicados desde el punto de vista de cumplir con las obligaciones económicas para un empleador, ¿no? Considerando además el impacto que podría tener el nuevo mínimo? Claro que sí, Carlos. Ahí, por ejemplo, un primer escenario que se le viene ya a todas las empresas, digamos, en septiembre, octubre, hacen el aumento. Su primer escenario que se les va a venir crucial es la CTS. Se le viene en el mes de noviembre el pago de la CTS y si es que se ejecuta en septiembre, octubre este aumento, desde ya les va a tener que sí o sí regularizar en base a esta remuneración mínima vital. Y este escenario, qué bueno fuera que les diera ya, bueno, la CTS como es la mitad de la remuneración, bienvenido. Para diciembre ya viene el segundo, digamos, más fuerte, es un sueldo completo en el mes de diciembre. Para aquellas empresas que venían provisionando en base a la remuneración anterior, aumentar esta nueva remuneración mínima vital ya sería un golpe más fuerte, un golpe que posiblemente los puede inestabilizar, puesto que ellos no lo tienen provisionado, no lo tienen presupuestado. Y aparte de eso, que en los meses que ya se aumentó, hablábamos del importe anterior, cuánto era lo que se tenía que aumentar. Entonces ya desde ya viene que un mes o aumenté 274 o aumenté un promedio de 743 y muy aparte de eso, en los beneficios sociales que ya me carga casi un sueldo más o medio sueldo más, me empieza a afectar. Vayamos un poco más atrás. ¿Qué empresas, por ejemplo, al día de hoy no han dicho, sabes que este año no salgas de vacaciones porque necesitamos manos, necesitamos cerrar negocios, necesitamos hacer más actividades, más producción, diferentes puntos? ¿Qué es lo que dicen? Espérate, a fin de año sales de vacaciones. Si en este momento salen de vacaciones o después del aumento, ya hay un sobrecosto. Vamos más allá, vamos retrasando un poco más, vacaciones pendientes, indemnizaciones vacacionales, empieza a aumentarme todo el costo laboral. Lo que se recomienda muchas veces para este escenario es nuevamente armar el presupuesto del año por los meses que me faltan y principalmente costearlo un poco más arriba. Es preferible ya ir provisionando para arriba a tener una provisión ajustada y que de repente a la justa lo estoy provisionando mes a mes y resguardando ese dinero para ese beneficio, para que en el momento llegado tengamos que en ese momento decir, ¿y de dónde sacamos la plata para pagar esos beneficios? Desde ya el sueldo mensual y todo ese escenario. La recomendación sería presupuestemos por un poquito más encima de la tasa, como les decía, es un 17% si fuera 1.200, hasta un promedio de, les comentaba, de 46.34 en el caso que fuera 1.500, hagamos aunque sea una media y ya vayamos resguardando este dinero, porque esta de la remuneración mínima vital, tarde o temprano, va a llegar. Y no sería recomendable que nos llegue cuando estamos en pleno proceso de beneficios, tanto en ese mes o en el siguiente, nos van a afectar. ¿Ok? Gracias, Richard. Gracias, Carlos. Bueno, estamos cerrando este primer bloque de impactos que generan aumento en la remuneración mínima y vamos a ir al siguiente punto. Espérenme un segundito, por favor. Que es obligaciones en materia de igualdad salarial. Perfecto. Aquí lo primero que vamos a hablar, creo que Alicia falta lanzar la pantalla.
Sí, tengo acá algunos problemitas, pero a ver si podemos Perfecto, ir iniciando. claro que sí. Para empezar, en este caso de igualdad salarial, vamos a recordar que aquí tenemos un primer punto que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante un decreto, declara el 18 de septiembre, justamente ya estamos próximos, el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Así que por ahí, un primer punto que estamos próximos a celebrar este día. Y un segundo punto, que es lo que nos dice también unos datos estadísticos de la SUNAFIL, por ejemplo. La SUNAFIL nos habla que este proceso de igualdad salarial al día de hoy es un 30% que las mujeres, digamos, entre sueldos, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres. Y la SUNAFIL lo comenta de este año que están haciendo las verificaciones. Entonces, por ahí hay que ver cómo viene y qué tanto peso hay que darle a estas obligaciones de la igualdad salarial. En ese sentido, quisiera, Carlos, que tú nos ayudes con cuáles son las principales obligaciones de igualdad salarial que tenemos al día de hoy. Bueno, gracias, Richard. Sí, ¿no? La igualdad salarial es un tema que no es nuevo, ¿no? Como lo has mencionado en el contexto, es un tema que tiene reconocimiento hace varios años, tanto en tratados internacionales de las Naciones Unidas o también en la misma OIT, ¿no? Si vemos a nivel interno, eh, por ejemplo, encontramos el reconocimiento de la igualdad en la Constitución, ¿no? La Constitución tiene un mandato general, el artículo 2, que dice que toda persona tiene que ser tratada con igualdad ante la ley, ¿no? Y además, ese mismo artículo indica, ¿no?, que nadie puede ser discriminado por razón de raza, sexo, religión, idioma, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Entonces hay un reconocimiento constitucional que vale para cualquier persona y también dentro del ámbito laboral. Por eso es que la misma Constitución, cuando habla de la parte social y laboral, menciona, ¿no?, que los derechos de las personas no se pierden en el ámbito laboral, ¿no? Y además reconoce en el artículo 26 de la Constitución un principio que es el de igualdad de trato en la relación laboral, ¿no?, que manda al empleador a que las decisiones las haga tratando igual a quienes son iguales y de forma diferente a quienes están en situaciones diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese contexto normativo existe, ¿no?, en la Constitución. Han habido algunas expresiones que buscan la igualdad, ¿no?, en determinadas leyes o reglamentos, ¿no? Pero ese es el marco más relevante que existe hace años y que siempre un trabajador lo ha exigido, ¿no?, amparándose en la Constitución. Posteriormente, en el 2018, ¿no?, se crea la ley 3079, que es una ley que específicamente regula la igualdad y no discriminación salarial, ¿no? Una regulación específica, ¿no? Yo creo que a partir de esta norma es que el tema tiene mayor relevancia, mayor interés político, ¿no? No es un tema nuevo, pero sí la regulación nueva ha reforzado el tema, ¿no? Y esta ley de igualdad salarial, que tiene normas además complementarias, reglamentarias, de desarrollo, lo que busca en materia salarial es básicamente que todos ganen igual, ¿no?, basándose en este principio de igualdad de trato que les decía, ¿no?, que todos sean tratados bajo las mismas condiciones si lo están o de forma diferente si no lo están, ¿no? Entonces puede haber un trabajador que gane igual que yo, claro, si hacemos el mismo trabajo en las mismas condiciones, somos igualitos, ¿no?, laboralmente hablando, pero también puede haber uno que gane más, uno que gane menos, si es que estamos en situaciones diferentes, ¿no? Por eso es que esta ley busca básicamente lo siguiente como principales obligaciones, ¿no?, en materia de igualdad salarial: que el empleador tenga un cuadro de categorías y funciones, ¿no?, y además que tenga una política salarial, ¿no? En el cuadro lo que vamos a encontrar son la jerarquización de puestos, y en la política salarial básicamente lo que vamos a encontrar son las pautas, criterios, los supuestos en los cuales un trabajador conoce cómo es que se le asigna la categoría salarial
y cómo es que esta categoría puede ir variando en el tiempo, ¿no? Sea por incrementos que decide el empleador, sea por acuerdos individuales, eh, sea por ascensos o promociones, ¿no? O también por la propia negociación colectiva que puede existir en la empresa, ¿no? Entonces, esas son las más importantes, ¿no? Y además, la normativa busca que la política salarial sea entregada a los trabajadores, ¿no? No basta con tener una noción, también hay que entregarla, ¿no? Eso es básicamente lo que existe como norma de desarrollo, ¿no? Eh, yo creo que a partir de esto lo que se busca básicamente, como con el contexto normativo que les he explicado, es que las personas ganen igual si están en condiciones similares, ¿no? Y para establecer quiénes están en condiciones similares o no, se pueden utilizar criterios objetivos de distinción, ¿correcto? Y esos criterios, no hay una lista cerrada, pero eh, alguno de esos puede ser, ¿no? Las responsabilidades, el tiempo de servicios, las calificaciones, ¿no? Los estudios, la carga familiar, ¿no? ¿Correcto? Pero es algo que se puede ir analizando en cada empresa según los criterios que son aplicables y obviamente ejecutarlos, ¿no? Como un criterio de decisión para todos los trabajadores, ¿no? Ahora, justo estos criterios de distinción y esta forma de determinar la categoría salarial nos lleva a pensar cómo se valoriza la categoría salarial, de qué manera, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Richard, sobre la valorización de los puestos? Claro que sí, Carlos. Ahí nosotros lo que hacemos muchas veces en nuestros clientes, bueno, los métodos son varios, pero el más tradicional que se usa es el método de puntos. El método de puntos es el que me permite valorizar mejor a un puesto por las competencias, por las funciones que puede ejecutarse este puesto. Por ejemplo, estuvimos conversando con un cliente en una valorización de puesto y encontramos que el puesto de secretaria con un conductor o con el conductor de la empresa eran casi, tenían la misma banda salarial. Cuando la secretaria presentó el reclamo, porque se entera que los dos ganaban casi lo mismo, entonces pide el reclamo al empleador y le pregunta por qué motivo esto. Principalmente se evalúa y no qué funciones realizas, cuál es el grado de responsabilidad, de repente qué tanta afectación tiene tu puesto al proceso o al mismo servicio que podamos ofrecer. Y ahí es donde encontramos casi la misma ponderación que le hemos dado a los puestos. Entonces, un claro ejemplo que los puntos sin saber que el puesto es mi compañera, mi amiga o de repente un familiar, yo a quien debo calificar o poner los puntos directamente es al puesto, no a la persona que esté, sea hombre, sea mujer, porque recordemos que la igualdad salarial es para el puesto, no para las personas, el sexo, raza, o distinción o tema de religión, no afecta, sino es directamente cómo estamos ponderando cada puesto de trabajo y en este caso, con el escenario de los puntos, nos permite tener, como se dice, la milésima parte controlada la igualdad salarial sin afectar a ningún colaborador. ¿Ok? Otro de los puntos que también en ese momento, Carlos, nos consultaban también eran cuáles son estas obligaciones, digamos, en este momento, la remuneración mínima vital con la igualdad salarial. ¿Cuál sería este impacto que tendría si aumento la remuneración mínima vital? Tengo un trabajador que puede estar en un sueldo de 1.500. ¿Qué tanto me va a mover este tema de la igualdad salarial? Entonces, ahí lo que quisiera, enfocando la pregunta, sería cuáles serían las obligaciones que tendría el impacto con el aumento de la remuneración mínima vital. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí tendría un impacto directo a aquellos que ahorita están ganando 1.025, ¿no? Imaginemos, ¿no? Se le dicen 1.128, 1.200, que es el monto, el empleado va a tener que actualizar su política salarial, ¿no? Porque ya esa base ha subido y claro, tiene que actualizar todo su sistema de puntos y cómo asignó la categoría salarial. Es el impacto directísimo, ¿no? Pero hay un impacto indirecto en donde, claro, si alguien va a ganar, pase a, siguiendo el hipotético, ¿no? Que sea 1.200 y alguien
no estaba en el mínimo de 1025, pero si estaba con 1200, dice, oye, pero alguien que viene de abajo, que somos diferentes en puestos, ¿no? Hablando objetivamente, bajo criterios de distinción, ¿no? Que lo justifican, de pronto subió más, entonces yo ¿cuánto voy a ganar? ¿Me tienen que subir o no? Entonces lleva a una evaluación que tiene que hacer el empleador de cómo va a ir actualizando, variando, ¿no? Sí genera, ¿no? Un impacto hacia arriba también, salvo que todos estén por encima y no habría un problema, ¿no? Pero si hay uno que gana el mínimo y se acerca al siguiente nivel o a alguno de los siguientes niveles, sí genera ese impacto de que el empleador tenga que actualizar, ¿no? Entonces, ahí justo te pregunto también, Richard, ¿cómo es que se podría dar una respuesta rápida en este caso, ¿no? ¿De qué manera, qué aconsejarías, qué herramientas se podrían utilizar, ¿no? Para esa revisión de la categorización remunerativa? Claro que sí, Carlos. Mira, en nuestro expertise lo que hemos encontrado es de que muchas empresas muchas veces lo tienen en un formato de Excel controlado esta parte, pero sabemos que el Excel puede ser una herramienta muy potente siempre y cuando también lo configures bien. Como que te puede dar resultados inconsistentes porque no se maneja una lógica estructurada, sino es a lo que yo voy configurando en esa hoja. La recomendación que nosotros siempre hacemos en la digitalización de sus procesos de recursos humanos van a ayudar mucho a esta toma de decisión, a este escenario. Por ejemplo, necesitamos reestructurar nuestra igualdad salarial. Si ya la configuramos que va a estar en base a los puntos y vamos a ver que tenemos un sueldo base ya desde donde vamos a tomar y qué afectaría hacia arriba si es que empezamos a aumentar con un software de recursos humanos enfocado a todo lo que es igualdad salarial, les va a permitir a ustedes reestructurar de manera rápida y sencilla, no solamente de repente para ver qué tanto se eleva como un primer escenario, sino que también si es necesario revisar las políticas de la igualdad salarial o de repente reasignar los puntos para que esto no conlleve de manera hacia arriba, que esto se vuelva unas bandas salariales elevadas y que al final nos generen problemas en cuanto al costo de la planilla misma. No solamente eso, sino que imagínense en este caso, queremos presupuestar cuánto me costaría la planilla en el supuesto A, en el supuesto B, en el supuesto C. En cualquier supuesto, un módulo de presupuestos en nómina les ayuda de manera rápida y fluida. Escenario A, B, C y el gerente, por favor, ¿qué acciones tomamos? Porque esto va a venir mañana más tarde, llega, ¿qué acciones podemos ir tomando? Como se dice, las soluciones enfocadas a recursos humanos lo que buscan es anticipar a estos escenarios que nos puedan presentar. ¿Ok? Por parte nuestra, lo que podemos ofrecerles, o como siempre le decimos a los clientes, poco a poco vamos evaluando qué podemos ir viendo o adquiriendo para que ustedes puedan tener una solución completa de recursos humanos. Anteriormente, un dolor era la nómina. Al día de hoy, la nómina ya se lleva más controlada. Vemos que desde el 2017-2018 ya empieza todo el tema de la igualdad salarial o el famoso no discriminación de los sueldos. También hay que correr con este tema de igualdad salarial. Al día de hoy es uno de los puntos más visitados o revisados por la SUNAFIL. Entonces hay que estar preparados porque también, Carlos, y ahí ayúdanos tú, por ejemplo, en este momento la SUNAFIL, ¿qué tantas visitas puede hacer o qué tantos clientes por Miranda llamado ha tenido en este caso las multas que les han llegado a estos empleadores que no han cumplido con sus políticas de igualdad salarial o por no entregar tan solo el documento de las políticas de igualdad salarial? ¿Qué tanto se consideran estas faltas leves, graves? ¿Qué tanto puede ser el monto de la multa, por ejemplo? Sí, gracias, Richard. Es un reclamo, yo diría, bastante importante porque los trabajadores sí reclaman cuando hay diferencias salariales. Eh, que es el reclamo más importante porque el trabajador está diciendo, me han discriminado, me pagan menos, hay alguien que gana más, no hay criterios objetivos, ¿no? Entonces es un reclamo bien relevante porque es una acusación bastante seria, ¿no? Y además, los criterios que uno encuentra en la práctica es que la autoridad es muy estricta, ¿no? Y dice, bueno, si no me sustentas a mí, ¿por qué gana diferente? Y sustentas claramente con la política, con criterios objetivos, lo sustentas y me dices cómo aplicas este criterio a todos, voy a tener que decir que si hay un acto de discriminación. ¿Ya? Y llegan a decir eso, ¿no? Que hay discriminación.
Y hay que tomar en cuenta que esa discriminación bajo la normativa de inspección del trabajo puede considerar como afectados al total de la planilla, no solamente al trabajador que está denunciando, sino al total de la planilla, ¿no? Entonces puede llevar a multas, imaginemos, una empresa que tiene más de 1.000 trabajadores, podríamos estar hablando de la muy grave que llega a 45 ITs, podría ser, ¿no? Y además hay que agregar a eso el 50%. Son agravantes que, o criterios, ¿no? Que lo que hacen es ejemplificar, ¿no? O desincentivar este tipo de conductas que son para la normativa de inspecciones muy sensibles y que no puede permitir. Entonces, la denuncia es seria, ¿no? En sí misma, por lo que la acusa el empleador, ¿no? Es difícil acreditar el tratamiento diferente para la autoridad, ¿no? Normalmente eso sea en la práctica, no quiere decir que no se pueda, pero es difícil, ¿no? Y tercero, por la consecuencias que puede generar. Ahora, y hay otro lado que son más denuncias que pueden ser más de operativos, ¿no? No necesariamente por una denuncia de trabajador, sino fiscalizaciones normales que hace la SUNAFIL, ¿no? Como operativos que llegan los empleadores para ver si tienen el cuadro de categorías, la política salarial, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? La multa podría ser también hasta de 45 ITs, ¿no? Que es la máxima considerando que la empresa tenga más de 1.000 trabajadores, ¿no? Entonces, de ambos lados, tanto por una denuncia concreta sobre diferencias o discriminación puntual, hay un impacto relevante, pero también si es que se incumplen las obligaciones, ¿no? Y las detecta de manera más formal, digamos, por ver si se cumple o no con la obligación en sí misma, la multa también puede ser importante, ¿no? Y además, también un trabajador podría ir a la vía judicial, ¿no? Porque claro, en la inspección multan al empleador, pero el trabajador dice, pero yo quiero que me paguen, ¿no? Que me paguen esa diferencia que yo considero que me voy a pagar, más los reintegros correspondientes, ¿no? Porque me pagaron los beneficios sobre una base menor. Y van al Poder Judicial para demandar, ¿no? Lo que se llama homologación de sueldos y reintegro de remuneración y beneficios, ¿no? Entonces, sin duda, aquí la recomendación con este contexto de cómo sea la práctica en SUNAFIL o en el Poder Judicial, sin duda es una de las materias más delicadas, más contingentes por un empleador, y por eso la idea es que a través de conversatorio también reflexionemos sobre ello y que los empleadores puedan, quienes están presentes, ¿no? O quienes nos escuchan luego, que puedan ser conscientes de que este tema es mejor tenerlo bien gestionado y mitigar cualquier tipo de impacto laboral, administrativo o judicial, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos y Richard, por desarrollar este tema de obligaciones en materia de igualdad salarial. Vamos a ver entonces el último punto, que es pronunciamientos laborales, administrativos y judiciales. Un segundito, por favor, para poder compartir mi pantalla. En todo caso, les doy el pase para poder iniciar el conversatorio sobre este último tema. Gracias, Alicia. Ahí sí, Carlos, con la experiencia que tú tienes en Miranda y Amados, si nos gustaría escuchar un poco más, ¿cuáles han sido estos pronunciamientos administrativos en base a la remuneración mínima vital o igualdad salarial? Sí, Richard, yo comentaré, si me permites, me parece que hay dos que desde mi punto de vista son bien importantes, ¿no? Los riesgos los he comentado hace un momento de lo que puede pasar, ¿no? Son casos que hemos visto que se dan en la práctica, ¿no? De sanciones severas, procesos laborales, ¿no? Que determinan que no hay igualdad o que hay discriminación y ordenan el reintegro, ¿no? Entonces, es más o menos el contexto que uno encuentra. eh, se, se tiene que haber mucha inversión de trabajo legal, de defensa legal para mitigar ese impacto o que se protejan los intereses de la empresa, ¿no? Pero ese es el peor escenario que les he comentado, ¿no? Y yo quería aprovechar en esos pronunciamientos y contarles dónde sí está el camino, ¿no? Que reconocen las autoridades, ¿no? Como, también para reforzar como ya últimas ideas de este conversatorio y que se lleven también una oportunidad, ¿no? No se puede trabajar, ¿no? Además de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Que hablamos de cuadro, la política salarial, sí hay mucho reconocimiento, felizmente, ¿no? A nivel administrativo judicial de utilizar criterios objetivos de distinción que justifican esas diferencias, ¿no? El tema es trabajar en ellos, justificarlos, acreditarlos, ¿no? De manera, de punto de vista legal, ¿no? Con una mirada legal. Y por eso quiero comentar dos criterios
o dos pronunciamientos, perdón, ¿no? Interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el muy interesante que hasta ahora marca la pauta, ¿no? Han habido otros que también se han ido dando, pero toman como base el siguiente, ¿no? Es el Poder Judicial de la Corte Suprema, la Casación 208-2005 Pasco, 2008, perdón, 208-2005 Pasco, ¿no? Que es un presente de observancia obligatoria que dice, ¿no? Que en los casos de homologación salarial, para que uno determine si alguien es diferente o no, se deben establecer criterios de comparación entre trabajadores, ¿no? Y esos criterios que se deben valorar son los siguientes, ¿no? Con la procedencia, la categoría o nivel ocupacional, la antigüedad laboral en la empresa y las labores realizadas, una correcta diferenciación disgregada entre los conceptos remunerativos que pueden estar comprendidos dentro del haber básico, entre otros, ¿no? Eso por un lado. Entonces, uno que apunta mucho a estos criterios objetivos mirados con aquel que el demandante indica que es el homólogo, ¿no? A quien se le debe considerar para igualarlo desde el punto de vista salarial y que se le paguen los reintegros, ¿no? Y ahí lo que la Corte Suprema reconoce es que mientras existan criterios de distinción no vamos a estar ante un homólogo propiamente, ¿no? Debe haber análisis de estos factores objetivos, ¿no? Lo cual nos lleva como gestión actual, ¿no? Para evitar ese tipo de reclamos, mitigarlos, es a trabajar en esos criterios objetivos de distinción entre trabajadores, ¿no? Y justificar por qué ganan diferente. Y en el lado de Sunafil hay un criterio también interesante, ¿no? Que es la resolución de sala plena, resolución de sala plena 002-2021, Sunafil TFL, ¿no? 002-2021 Sunafil, ¿no? TFL. Es un precedente administrativo de observancia obligatoria que indica, ¿no? En el 14, ¿no? En el punto 14, por vía unilateral o por convenio colectivo de trabajo pueden establecerse diferencias salariales entre trabajadores pertenecientes a una misma categoría a partir de la antigüedad en el puesto de trabajo, entre otros criterios objetivos, ¿no? Algunos de los cuales son mencionados en el artículo 6 del reglamento de la ley 3079, que es la ley de igualdad salarial que les mencionaba hace un rato. Aunado de ello, cabe señalar el reconocimiento de la trayectoria laboral de los trabajadores no constituye un acto de discriminación laboral, conforme a una casación que es la 6783-2018, Lima Este, que se cita como parte de la fundamentación de esta resolución de sala plena, ¿no? Entonces es interesante también porque en SUNAFIL se reconoce que se pueden utilizar criterios objetivos de distinción salarial, ¿no? Y menciona uno de ellos que es la antigüedad en la empresa o la trayectoria en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que son pronunciamientos relevantes porque dan el camino que debe seguir un empleador. Sin duda, lo mejor es que estos criterios estén desarrollados en la política, por tanto, ¿no? Debe existir esa política, es la recomendación que siempre damos, porque es una obligación legal y además porque nos permite trabajar en esos criterios objetivos, ¿no? Y cuando un trabajador considere, trabajador o trabajadora, ¿no? Considere que se le está pagando menos, que uno le pueda explicar cuáles son los criterios de distinción utilizados, cómo se han aplicado, ¿no? Que lo entienda, ¿no? Y si vas a una FIL también va a servir para justificar legalmente ante los inspectores o ante las autoridades resolutoras, o si va también el trabajador del Poder Judicial, que los jueces entiendan, ¿no? Utilizando estos pronunciamientos que eso me parece muy interesantes, ¿no? Y además porque tienen este carácter de vinculantes para los jueces o para las autoridades de SUNAFIL, ¿no? Richard, yo te quisiera preguntar, ustedes en estos casos, ¿no? Por ejemplo, administrativos, judiciales, ¿cómo han apoyado a las empresas para trabajar en ese tipo de defensas legales? Mira, cuando nos ha tocado estas casuísticas, felizmente nosotros todo el tema de igualdad salarial también lo conllevamos a la antigüedad. Y es que nos ayuda justamente que la antigüedad que tiene el colaborador para sustentar la igualdad salarial o armar estas políticas de igualdad salarial nos permite tener este trabajo. Ahora, aparte de la antigüedad, siempre nosotros vamos trabajando con el protocolo que tiene la SUNAFIL, pensando en la inspección del trabajo, cuando llegan a revisarte, trabajamos en base a ese protocolo, principalmente, ¿no? Su cuadro de categorías, sus políticas, la entrega de los documentos que tiene que sí o sí estar redactada y controlada por todos o firmada por todos los trabajadores para evitar suspicacias, digámosle acá, porque él gana más, yo gano menos, y principalmente evitar que el trabajador se sienta inconforme, que eso es lo principal que nos genera que vayamos de repente ante una demanda, que nos genere que de repente el mismo colaborador piense que está ganando menos y él realiza las mismas funciones
O lo otro que también hemos aplicado en algunos puntos es la categorización del puesto, que nos ayuda muchas veces también cuando ya no hay mucha antigüedad, pero hay un tema de repente de cursos, maestrías, diplomados que ha llevado, que lo hacen que el trabajador tenga otro conocimiento, también por ahí lo hacemos que lo categoricen al puesto. ¿Ok? Y cuéntanos, en este caso, Carlos, tú nos hablabas un poco de los pronunciamientos administrativos. Y ahora, en base a los pronunciamientos judiciales, en base al tema que estamos tratando de la remuneración mínima vital o igualdad salarial, ¿qué nos puedes contar en este tema? Sí, Richard, hay muchos pronunciamientos sobre la materia, ¿no? Por eso es que les comentaba que hay un precedente vinculante del 2005, para que vean que el tema data de hace tiempo, no es un tema nuevo, creo que se reforzó con las normas específicas, pero en la vía judicial existe eso, un análisis muy agudo, ¿no? Sobre los criterios subjetivos. Hay casos que han dado la razón a trabajadores, claramente cuando un empleador no ha podido justificar el tratamiento diferenciado, ¿no? Y hay otros casos en donde a través del trabajo que han hecho los empleadores con una adecuada defensa legal han justificado, ¿no? Antes no había política salarial, pero han justificado que manejaban criterios o que manejaban algunos documentos de gestión salarial. Y actualmente con la política lo que se busca es trabajar, ¿no? Incorporar esos criterios y seguir trabajando en criterios subjetivos para cualquier defensa legal. Porque el peor riesgo que decíamos, ¿no? En esos pronunciamientos judiciales que se han dado, donde han dado la razón al trabajador es: ganas igual que otro trabajador que gana más y tienes que se ordena pagar al empleador la diferencia de salarios y el reintegro de los beneficios que se pagaron. Es el peor escenario. Eh, Eso diría, ¿no? Que si hay pronunciamientos a favor o en contra, pero sobre todo como recomendaciones para la gestión es que se puedan trabajar en criterios de distinción objetiva, ¿no? Correcto, Carlos. Ok. Alicia, hasta ahí hemos culminado con los temas. Cuéntanos tú si es que has recibido preguntas, hay preguntas, consultas. Sí, en realidad, bueno, muchísimas gracias por el desarrollo de este conversatorio y de estos temas, tan importantes. Tenemos un par de preguntitas acá, no sé si nos quedan unos minutitos como para poder desarrollarlas. Sobre el primer punto de remuneración mínima, hablábamos me hacen una consulta y nos dicen, con este aumento, ¿cómo se vería afectadas las vacaciones pendientes de pago? No sé si nos pueden dar brevemente una respuesta. Claro que sí, Alicia. En el caso de las vacaciones pendientes, justamente lo comentaba, que en el supuesto que, digamos, en septiembre, octubre, hacen este aumento de la remuneración mínima vital, el colaborador está con esta remuneración mínima, en automático tiene que elevarse. Quiere decir que sus vacaciones que vaya a pagar por los días, mes completo o fracción, lo que fuera, van a tener que ser con el nuevo sueldo que estaría vigente a partir de esa fecha. En consecuencia, se recomienda revisar en interno qué tanto nos conviene postergar esos pagos en este momento o es necesario ya ir regularizando todos estos procesos. Ok, acá tengo una última preguntita porque creo que estamos ahorita en el tiempo. ¿Cuáles son los tiempos, en cuanto a igualdad salarial, cuáles son los tiempos o los plazos ante un reclamo del trabajador? Sí, es una pregunta ¿Sabe quizás? interesante. Ay, perdón, Alicia. Sí, es una pregunta interesante. Un trabajador puede demandar, ¿no? Judicialmente homologación y la diferencia salarial, más el pago de integros de beneficios, según el plazo de prescripción laboral general, que es de 4 años contados desde el cese. Entonces, es un tema que no es fácil de, digamos, de ligarse, ¿no? Desde que cesa, 4 años puede reclamar sobre todo lo que ocurre en la relación laboral. Ya a nivel de SUNAFIL por regla fiscaliza los hechos anteriores a 4 años. Lo más pasado a 4 años ya no puede fiscalizar, salvo que consideren que en algunos casos las infracciones son continuadas, ¿no? Ok, perfecto, Carlos. Entonces, estamos dando por terminada esta presentación. Un segundito, por favor, quiero compartir lo último que tenemos. Ya hemos visto el tema de las consultas. Acá les voy a dejar problemitas acá con el compartir.
los datos de nuestros expositores, ¿no? Si desean contactarlos, si desean tener alguna consulta directa con alguno de ellos, estamos listos para poder atenderlos. Y también comentarles que al finalizar esta presentación les va a llegar automáticamente una encuesta, es un minutito nada más, nos va a ayudar mucho también a refrescar, a saber un poco qué les pareció este conversatorio, qué otros temas quizás ustedes quisieran que se desarrollen en algún momento. Bueno, es un feedback, definitivamente nos ayuda a mejorar también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Richard, gracias Carlos, esperamos volver a encontrarnos nuevamente con otros temas de interés. Bueno, muchísimas gracias a todos también por participar.